El subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil detalló cómo se dio la liberación de los fiscales que eran retenidos en San Marcos desde el 25 de septiembre, cuando realizaban diligencias de investigación por una denuncia de hurto de energía eléctrica. Es así como a partir de las 12 o 0 horas 30 minutos se inicia el despliegue, se inicia el recorrido hacia los puntos que se habían identificado, en donde teníamos información que estaban las víctimas. Y más o menos a la 1:30 de la mañana se logra tener contacto con ellos y se inicia el rescate y son evacuados inmediatamente hacia la población de San Marcos. Debido a que el proceso de negociación no avanzaba, las autoridades montaron un operativo para rescatar a los trabajadores del MP. Una de las primeras exigencias que se tuvo era la liberación de 2 líderes de la comunidad de Tuichán o Tunimá, que habían sido detenidos anteriormente, 2 líderes altamente peligrosos que en determinado momento las investigaciones determinaron que efectivamente pertenecen a una estructura criminal, que se les ha podido determinar situaciones como el trasiego de armas, el tema de la comisión de varios hechos delictivos que están en proceso de investigación. Entre tanto, no se cedió a las exigencias de los plagiarios, ya que según el Ministerio Público no es posible acceder a liberar a 2 personas procesadas por asesinato y que no depende de la PNC o del ente investigador su liberación. Es importante aquí añadir de que las personas por las cuales estaban exigiendo la liberación, pues son 2 personas que están detenidas, sujetas a proceso penal por el delito de asesinato. Estas personas son presuntos responsables de haber dado muerte a un coronel del Ejército de Guatemala. Es decir, de que esa exigencia pues era materialmente imposible cumplirla, toda vez de que pues, no dependía de la policía ni del Ministerio Público, sino que ya estaban en un debido proceso. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil investigarán a los responsables del secuestro de los fiscales para poder conducirlos a las autoridades. Bueno, este es otro tema, Fernando, que nos dio mucho de qué hablar durante más de 60 días, 64 en total. Hablamos de la liberación de 2 investigadores y un fiscal del Ministerio Público que precisamente estuvieron retenidos por pobladores de estas áreas, de Tajumulco en San Marcos. Y se habla también y se escucha de testimonios que muchos fueron pues muy buenas personas con ellos y otros que no. Es decir, desde que dormían en sillas plásticas o en el suelo hasta algunos que les daban algún petate para dormir, que algunos días comían y otros días no. Son testimonios muy duros. Claro. Pero antes de entrar, veamos estos datos. Si la producción me lo permite, un fiscal y 2 investigadores del Ministerio Público fueron liberados tras 64 días de estar retenidos. Las acciones fueron lideradas por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil en coordinación con la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público. Los fiscales permanecieron 64 días de cautiverio en Tajumulco, San Marcos. Otro dato, el operativo inició cerca de la medianoche del pasado martes, cuando las fuerzas de seguridad ingresaron a la aldea Tunimá, en donde se encontraban finalmente las personas, que concluyó con la liberación de las víctimas a las 2 de la mañana. Fue el pasado 25 de septiembre que los 3 funcionarios del Ministerio Público realizaron una investigación de campo en esa localidad por el tema de conexiones ilegales de energía eléctrica, cuando fueron retenidos por esa turba enardecida que los mantuvo en su poder durante más de 2 meses. Fernando, estamos hablando que no es la primera vez que ocurría esto, lo hablábamos contigo hace algunas semanas, hace pues ya varios días, en que no es el primer secuestro prácticamente que se tiene de funcionarios. La vez pasada eran agentes de la Policía Nacional Civil, luego eran eran personal municipal, claro, y ahora fueron pues fiscales e investigadores del Ministerio Público. Y son las mismas áreas. Estamos hablando que en esta parte de la República de Guatemala, Tajumulco, San Marcos y específicamente en esta aldea Tunimá, hay pues una diversidad de maneras en que los pobladores se ganan la vida.
está el grupo conocido pues por toda la República de Guatemala, que son amapoleros, y hay comerciantes, hay profesionales, hay gente que se dedica a la agricultura, etcétera. Entonces, en este interesante caso, que realmente es para analizarlo a profundidad y poder tener todos los elementos de convicción sobre la mesa, nos damos cuenta que estos fiscales del Ministerio Público lo que andaban haciendo en aquel momento en que fueron secuestrados era pues una investigación de campo, ¿sí?, ¿verdad?, comprobando el tema tan normal aquí en nuestro país. Es muy recurrente, ¿no? Recurrente de el robo de energía eléctrica. Hay grupos que realmente se han formado incluso hasta casi jurídicamente para poder realizar este hecho, que realmente es un hecho delictivo, va en contra de lo que establece la normativa jurídica que regula las relaciones interpersonales de los guatemaltecos como sociedad. Y son grupos muy fuertes y entonces naturalmente se cortan el servicio de energía eléctrica que provee la empresa distribuidora en el área territorial específica. Ellos hacen sus conexiones, son gente que conoce técnicamente muy bien cómo hacerlo. Y entonces, si tenías tu contador y te salían 400, 500 quetzales de luz, ellos te hacen el cambio, ¿verdad? Te hacen la conexión, seguís teniendo tu luz, pero ya solo les pagas a ellos 50 quetzales, 100 quetzales de fijo. Correcto. No importa los kilovatios hora que te gastes en el mes. Entonces, estos grupos muy bien organizados en Tajumulco, San Marcos, tenían una investigación abierta y el Ministerio Público, dentro de sus atribuciones, dentro de sus funciones, pues envió a este grupo de fiscales a hacer esa investigación de campo, tan necesaria cuando estás agotando un proceso investigativo en materia penal. Los ven los pobladores de Tajumulco, San Marcos, y le dicen: ¿qué están haciendo ustedes acá? Estamos así, estamos identificados y vámonos, agarrados. Vamos a privarles de su libertad. Esa figura pues no existe en nuestro Código Penal, se llama secuestro, punto. Aquí nadie puede retener contra su voluntad a otra persona. De lo contrario, está incurriendo en la figura del secuestro y es una figura delictiva que tiene una consecuencia penal en cuanto a pagarle, resarcirle al Estado por el hecho de haber incurrido en esa actitud criminal. Entonces, los tuvieron desde septiembre. 64 días. Axel, no me quiero ni imaginar lo vivido por estas personas, por estos fiscales del MP, ese miedo, esa paranoia, esa psicosis de qué me va a pasar todos los días, no sabes qué te va a suceder. Ya en las declaraciones ellos confirmaron que hubo en algún momento buenos tratos, pero también deduzco hubo malos por otro momento. Y Axel, imagínate las familias. Sí. ¿Qué pudieron haber realmente vivido las familias durante estos 60 y pico días? Sí, terrible. Entonces, hoy por hoy se logra la liberación. Se generó una mesa técnica en donde se sentaron pues a negociar, intercambiar esa comunicación para ver qué era lo que quería este grupo y qué era lo que pretendían. Ellos buscaban que se liberaran a 2 personas que estaban pues guardando prisión. No se accedió a eso y se les planteó: señoras, señores, liberen ya en este momento, de lo contrario pues vamos a tener que incurrir a otro tipo de acciones. Lo importante es que se logró que estos fiscales ya hoy están conviviendo nuevamente con su familia. Qué susto, un susto de verdad que no se le desea a nadie, y por supuesto un cordial saludo a las familias de estas personas que hoy pues respiran nuevamente y pueden visualizar esta parte de fin de año, compartirla con esos seres amados que estaban literalmente secuestrados allá en Tajumulco, San Marcos. Claro, ¿no? Y definitivamente cuando hablamos de 64 días, el temor que ellos mismos pues sintieron, definitivamente no se le desea a nadie, ni tampoco de las familias, no saber nada de ellos, solo saber que los tenían en tal lado, pero que no se confirmaba si estaban vivos, estaban muertos. Así es. No podías confirmarlo, no podías pues determinar eso. Pero afortunadamente ellos logran salir. Sabemos que también por medidas de seguridad pues no se puede dar a conocer sus rostros ni tampoco sus datos completos, porque sabemos que esa es una investigación que continuó y que continuará su marcha. Ahora sí sabemos
que esto puede volver a ocurrir, Fernando. Sí, definitivamente. Mira, esto es de todos los días. Incluso se ha dado también la figura de secuestro de trabajadores de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que alrededor de toda la República prestan ese servicio. ¿Y qué sucede? Tienen muy bien ubicados pues los espacios territoriales en donde las personas técnicamente han llegado a cortar la energía eléctrica que es legal y han procedido a hacer conexiones ilegales. Y de verdad, cuando conoce uno las estadísticas, sobre todo las que genera la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que están permanentemente en el estudio, investigación, análisis de la información que les retroalimentan todas las empresas distribuidoras alrededor de la República de Guatemala, allí te das cuenta que de verdad este tema es una de las bases del por qué hay tanta conflictividad aquí en nuestro país. La conflictividad social tiene muchas aristas y cómo se puede realmente generar, pero el tema del acceso a la energía eléctrica es preponderante cuando conocemos la cantidad de mesas técnicas que se llegan a conformar para establecer los mejores mecanismos de no robo. Es que es hurto. Cuando ves el Código Penal, ya está allí la figura dentro de nuestro código, ¿verdad? Y esta actividad criminal es penada por el Estado. Ahora bien, hablando del tema secuestros, pues muchos empleados de las empresas distribuidoras han sido secuestrados. Incluso en algún momento, si mal no recuerdo, también hubo empleados de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica que también sufrieron este vejamen hace bastantes años ya, pero sí se ha dado. Y bueno, pues este tema no solo ha afectado al sector que presta la energía eléctrica en el país, sino incluso hay muchas ONG que aquí en Guatemala, en esa labor social que realizan en el interior de la República, también han sufrido muchas veces pues el secuestro de sus miembros que andan trabajando para darle algún tipo de apoyo social a las comunidades más necesitadas, pero pues tal vez la información no está bien cuajada, no llega de la manera correcta. Recordemos que la comunicación es un elemento básico de la existencia y bilateralidad de relaciones entre seres humanos, y cuando no es perfecta la comunicación puede generarte discordias terribles. Y esto es lo que ha sucedido, y entonces la figura del secuestro de trabajadores de empresas privadas, de instituciones públicas, del sector ONG, lamentablemente sigue siendo una constante en nuestro país. Así que acá el tema es, ¿qué es lo que va a hacer el Estado? ¿Cómo vamos a reaccionar desde el ángulo de la fuerza coercitiva, que es el monopolio que el Estado tiene de la fuerza estatal, para realmente ponerle un hasta aquí a este tipo de actitudes? Y garantizar. Porque el grande de los problemas es que son personas que están armadas con, de verdad, Axel, tienen armamento que no lo consigue cualquiera en una tienda donde compras un arma, una pistola, una escopeta. Son normalmente armamentos que son de uso exclusivo de fuerzas armadas castrenses. ¿Y de dónde lo consiguieron? Pues no se sabe. Ese es el grande de los inconvenientes y es parte del día a día de lo que estos trabajadores les toca vivir. Así que hoy le tocó al Ministerio Público. Qué bueno que no estamos llorando la ausencia ni lamentando la ausencia de estas personas. Felicitaciones por estar nuevamente con su familia. Y pues, como te vuelvo a repetir, acá es un tema de cultura. Somos un país violento. Pareciera que acá hemos normalizado la violencia desde los distintos puntos de vista en que se puede ejecutar, y pues no sé, parece que eso nos hace sentir como más orgullosos como país, cuando realmente explica mucho del por qué somos un país tercermundista. Bueno, definitivamente, Fernando, ver las actividades que se realizaron, pues que inicia a la medianoche, termina a las 2 de la mañana y se logra pues traer en horas de la mañana a sus familias. Este fue el sobrevuelo específicamente que se realizaba, luego también de una custodia de antisecuestros y el traslado precisamente a las bases policiales y posteriormente trasladados hasta la ciudad de Guatemala. Pues es una acción que hay que aplaudir y sobre todo reconocer, ¿no?, que el trabajo del Comando Antisecuestro siempre ha sido efectivo en un 90-95% a nivel centroamericano, y que esta vez no fue la excepción, se logró negociar. Así que esperamos, ¿no, Fernando?, que no se vuelva a retener a nadie, porque eso se toma ya como definitivamente un secuestro y que las familias sufren, ¿no?
Totalmente. Así que aplaudimos que hoy estén estas personas con su familia nuevamente y, por supuesto, a esperar cuál es la reacción estatal en cuanto a este tipo de personas que generaron este secuestro. Fernando, como siempre, muy buenas noches y muchísimas gracias. Y a usted, medio televidente, siga también en sintonía a la media porque ya vendremos con más información. Fernando, muchas gracias. Buenas noches, Axel. Buenas noches, amigos y amigas televidentes.